En el capítulo de hoy vamos a ver cómo es el comportamiento de la luz. ¿Qué ocurre cuando la luz incide en ciertas superficies o cuando pasa de un medio a otro? Y justamente el capítulo es uno que se encarga de ese estudio, que es capítulo de óptica. Y si hablamos de la luz, pues la luz tiene un comportamiento muy especial y además hay muchos fenómenos que están relacionados con la luz, como por ejemplo la reflexión y la refracción. Empecemos primero hablando sobre la luz, porque si la óptica estudia justamente su comportamiento, su naturaleza, con respecto a la naturaleza existen dos teorías. Una de ellas, la llamada teoría corpuscular, que básicamente fue enunciada por Isaac Newton y que simplemente decía que la luz estaba formada por pequeñas partículas que viajaban de un lugar a otro y que justamente era la causa por qué podíamos nosotros visualizarnos, por qué podíamos vernos, por qué podíamos ver los objetos, porque cada objeto, cada cuerpo era un emisor de luz y como según él la luz eran partículas que salían del cuerpo, esas partículas al chocar en el ojo humano pues te creaban la sensación de visión. Por eso se llama teoría corpuscular, porque según la propuesta, la teoría, la luz estaba formada por pequeñas partículas. Entonces, esa idea de Isaac Newton de que la luz era formada por partículas que cuando llegaban al ojo humano, pues te daban la sensación de la visión, comenzó, digamos, a ser cuestionada porque para esa época, pues, aparecían siempre preguntas y preguntas y esa es la forma como se avanza en el conocimiento, cuestionando, preguntando por qué, averiguando los porqués. Entonces, así aparecían también preguntas donde ya no cumplía lo que Newton propuso en esta teoría. Yo me imagino lo siguiente, ¿no? Si eso es lo que proponía Newton, entonces significa porque en esa época pues no tenían lentes, anteojos. Porque si dice que las partículas chocan el ojo y eso te genera visión, entonces si yo tengo lentes, anteojos chocarían en la luna y no podría ver. ¿O cómo podría la luz atravesar los cuerpos transparentes? Un vidrio, por ejemplo. Si fueran partículas, ¿cómo atravesaría entonces? La luz no podría, digamos, atravesar. Entonces, preguntas como esta que parecen sencillas actualmente, pero en esa época, pues, recién se las planteaban. Es por eso que aparece después la teoría ondulatoria, que dijeron, no, la luz no eran partículas. Newton se equivocó. Y uno de los primeros fue justamente Christian Huygens, que indicaba que la luz eran ondas. Eran ondas similares a las del sonido. Cuando hemos visto nosotros ondas, pues mencionamos que las ondas del sonido eran ondas longitudinales. Entonces, en ese caso, aquí lo que proponía Huygens era que la luz eran ondas similares a la del sonido. Ya eso por lo menos ya respondía a la pregunta de entonces cómo la luz puede atravesar un cuerpo transparente como el vidrio, ¿no es cierto? Entonces ya eso ya tenía sentido. Ya más bien la teoría corpuscular de Newton pues ya prácticamente perdía vigencia. Ahora, después de Huygens, bueno, aparecieron más teorías, porque esa no es la que realmente se acepta como correcta, pues fue para esa época fue la propuesta inicial, porque después ya aparecieron más personajes como Maxwell, Jung, incluso Max Planck termina, digamos, demostrando
que la luz es una onda, ya, pero no una onda como mencionaba Jaime, similares al sonido, sino eran ondas no longitudinales, sino transversales. Ya en todo caso, eso ya es parte de lo que actualmente conocemos, que la luz, pues, son ondas transversales, pero también tiene un comportamiento corpuscular. En la actualidad se acepta prácticamente las dos ideas. Por eso se dice que la luz tiene un comportamiento dual. Se comporta como onda, pero también se puede comportar como partícula. No como lo menciona Newton, pero sí, tienen, digamos, casos donde se comporta como partícula. Al margen de eso, la luz puede experimentar varios fenómenos como la reflexión, dice, refracción, difracción, la absorción, la polarización. Son diferentes fenómenos que cuando se estudia la luz pues se va a encontrar, pero nosotros, dentro de nuestro programa, vamos a incidir solamente en los dos principales, en el fenómeno de la reflexión y el de la refracción. Ya más adelante, ya repito, para aquellos que van a hacer carrera de ingeniería, pues van a ver otros casos como la difracción, como el efecto Doppler. El efecto Doppler también tiene bastante, digamos, campo de acción, que resumiendo eso para que solamente tengo como información, el efecto Doppler es más o menos, a ver, te pongo un ejemplo. Si tú estás en la vereda, paradita, estás en la vereda y ves, o en todo caso escuchas que llega una ambulancia con su sirena haciendo bulla, ese sonido cuando viene pasa por tu lado y luego se aleja. Esos sonidos no son iguales cuando se acerca que cuando se aleja. No son iguales. Y de hecho nosotros en la vida diaria pues ni cuenta nos damos. Pero sí la ciencia lo percibe y lo demuestra de que cuando la sirena viene hacia ti, tiene un sonido distinto a que cuando se aleja. Y eso justamente es consecuencia del efecto Doppler. Bueno, son fenómenos, repito, nada más como información para que entiendan que la luz tiene, el sonido tiene, digamos, comportamientos diferentes. Ahora, si vamos a estudiar solamente reflexión, refracción, por ahora, empecemos con la reflexión. ¿En qué consiste la reflexión de la luz? Es cuando la luz llega a una superficie y luego regresa al mismo medio, como quien dice, rebota y regresa al mismo medio inicial. Por ejemplo, sobre esa superficie, hagamos que llegue un rayo luminoso y cuando choca en esa superficie, pues, como quien dice, va a rebotar, ¿no? Se va a reflejar. Eso depende de la superficie. Hay superficies que lo hacen más notorio que otro. Un espejo, por ejemplo, ¿no? Superficies reflectoras que hacen que eso se note con más claridad. ¿Ya? Gracias a este efecto de la reflexión de la luz, podemos explicar el por qué vemos las cosas. Esta persona está fijando su mirada en ese florero y lo está mirando. Pero ¿cómo funciona eso de la visión? Lo que ocurre es que ese florero es iluminado por la luz blanca. Ya así, luz blanca. Le llega la luz blanca y por efecto de reflexión, esa luz llega a tus ojos. Al llegar a tus ojos, esa información que llega, el cerebro lo procesa y se forma la imagen en tu cerebro de lo que está viendo, gracias a la reflexión. Ah, pero la reflexión es producto que hay una luz blanca. Ah, por eso entiendo por qué cuando en la noche entro en mi cuarto sin prender la luz, como quien dice, no se ve, no podemos ver, porque todo está oscuro, decimos. Ah, lo que pasa es que ningún objeto es iluminado para que pueda reflejarse y ir a tus ojos. Esa es la razón. Enciende la luz, ya tiene la luz, cómo llegar al objeto, a los objetos y luego reflejarse. Y esa reflexión llega a nuestra vista y estamos viendo los objetos.
Entonces, gracias a esa reflexión, podemos visualizar las cosas. Inclusive, los colores. Si te digo luz blanca es porque la luz blanca está formada por los 7 colores. ¿De acuerdo? Está formada por los 7 colores. Y cuando la luz blanca llega, por ejemplo, en ese florero, incide en las hojas de color verde, esas hojas de color verde absorbe 6 colores. Las hojas de color verde absorbe 6 colores y solamente refleja el verde hacia los ojos de la persona. Por eso que ella ve verde. A las rosas rojas también le llega luz blanca. Y como la luz blanca está formada por los 7 colores, esas rojas absorben 6 colores y solamente refleja uno. Refleja el rojo. El rojo va a los ojos de la persona y ella ve las rosas rojas. Así funciona este efecto de la visión. Por eso es que cuando apagan la luz, no hay rayo luminoso, no hay luz blanca que llegue, entonces no tiene nada que reflejar, por lo tanto ya no ve. ¿Se entiende entonces el mecanismo de la visión? Ya, pues acaso, siempre pensando en las preguntas de examen de admisión, ¿no? ¿Cuál es una de las causas? Gracias a qué podemos visualizar las cosas, gracias al fenómeno de la reflexión. Algo más. Este fenómeno tiene 2 leyes que son bastante simples. Dentro de esas leyes vamos a hablar de un rayo incidente, un rayo reflejado y una línea normal. Esos 3 rayos o esas 3 líneas dice que están en un mismo plano. Por eso se le llaman coplanares. Rayo incidente, rayo reflejado y la normal son coplanares porque están en el mismo plano. Ahí está la figura. El rayo incidente, rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. Y la otra ley, porque dije que son 2 leyes, una, repito, es que el rayo incidente, rayo reflejado y la normal están en el mismo plano, primera ley. Y la segunda es que estos ángulos que forman con la normal tienen la misma medida. A este ángulo θ sub i, θ sub r, podemos decirle que es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de reflexión. Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Y esos ángulos van a tener la misma medida. Esta igualdad de medidas de ángulos básicamente nos sirve bastante en la resolución de problemas. Y van a ver por qué razón el tema se llama óptica geométrica realmente, porque aquí interviene bastante la geometría. Van a ver que los problemas que se van a resolver tranquilamente pueden hacerlo por geometría, porque las leyes que se estudian acá también obedecen esas leyes geométricas. Miren aquí, miren este ejemplo. Un rayo luminoso incide sobre una superficie reflectora AB. Aquí está la superficie reflectora AB. Luego, en otra superficie BC, rebota el rayo y se refleja en BC y sale. El ángulo de incidencia del rayo inicial es 60 grados. Me piden este último valor, el último ángulo θ que forma con BC. ¿Cuánto vale? Bueno, según la ley de la reflexión regular, si aquí vale 60, este otro ángulo también debe tener el mismo valor, 60 grados. Normal significa para nosotros en física perpendicular. O sea que la superficie AB con la normal son perpendiculares. Y si acá hay 60, pues aquí debe haber un ángulo de 30 grados. El 50 grados es un ángulo exterior, ángulo externo, al triángulo que se ha formado con el rayo amarillo, parte del BC y parte de la D. Y todos ustedes saben que si acá es 50 y acá es 30, pues acá tiene que ser un ángulo de 20. No, así es la geometría. Finalmente, acá trazo una línea normal, porque si acá es 20, este es el ángulo de incidencia, que sería 70.
Y según la ley de la reflexión regular, si el ángulo de incidencia es 70, el ángulo de reflexión también será 70. Y como aquí el ángulo es 90 grados perpendicular, por lo tanto el ángulo θ debe ser 20 grados. ¿Se entendió la solución? Así es, 20 grados. Fácil, ¿verdad? Súper fácil. Entonces, si se entendió, a ver ustedes solitos al ojo, el siguiente. Acá el ángulo vale 40 grados. AB es una superficie que refleja, AB es otra superficie que refleja, es perpendicular también con la otra. Y me pide ya el ángulo θ. ¿Cuánto sale? Al ojo. Cielo, a ver. No sé. A ver, ¿ustedes qué dicen? 40, 40 dice Cielo, Juan Jesús te dice 40. ¿Alguien más? Yasuri dice también 40. A ver, Milagros también, un dedo de mano 80. Alejandra 80, Miguel Ángel 80. Juan Jesús 80. Fabiola 80. Rocío El Pilar también 80. Fabiola El Pilar también 80. Alor Medina 80. Si no, a ver, vamos a ver 80, a ver. Ya. Está fácil, pero creo que han querido hacerlo muy rápido. Trazo normal. Acá es 50. Acá también debe ser 50. Entonces aquí es 40. Si acá es 40 y acá 90, pues acá debe ser 50. Y si acá es 50, acá también es 50. Y como todo debe ser 180, pues acá es 50 más 50 es 100. Θ vale 80. 80 salía. Ajá, claro, ahora sí lo ves. Ya entonces esa primera parte ya quedó clara. Reflexión de la luz. Hablemos de la refracción. La reflexión, recuerden que la reflexión es cuando llega y rebota. La refracción no. La reflexión es cuando pasa de un lugar, de un medio a otro, de una sustancia a otra. Así. El rayo que llega se le llama incidente, pasa a otro medio, a otra sustancia, y ese rayo se ha desviado. Nunca pasa en línea recta. Siempre la luz se va a desviar cuando pasa de un medio a otro, de una sustancia a otra. Puede ser del aire al agua, por ejemplo. ¿Ves? A ese rayo se le llama refractado. Es por esa razón que a veces cuando miramos desde afuera el aire hacia el agua, la visión nos engaña. Es por esa razón que cuando vemos un vaso con agua, vaso transparente con agua, y una cuchara adentro, parece que la cuchara está partida en dos o está doblada. Es debido a que la luz se desvía. Es por esa razón que cuando ustedes van a la piscina, de repente van a una piscina nueva por primera vez y van a ver la piscina, se ponen en el borde de la piscina, miran el fondo. Ah, no es tan honda, dicen, ¿no? Ah, no es tan profunda. Y cuando se lanzan esa profundidad como de 5, 6, 10 metros, ¿no? ¿Ves por qué? Porque nos engaña justamente la visión. ¿Gracias a qué? A la refracción de la luz, porque la luz se desvía. ¿Qué otros casos se presentan con la refracción? El arco iris. El arco iris generalmente se presenta con la refracción de la luz. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? A que recuerden que el arco iris aparece después de una lluvia.
Y las gotas que quedan flotando en el aire, esas gotas flotando en el aire, pues son las que producen esa desviación de la luz. Y cuando la luz blanca se desvía, en el caso del arco iris, la luz blanca, como acabo de decirte, la luz blanca es 7 colores, la luz blanca está formada por los 7 colores. Al pasar la luz blanca en esas gotas de aire que están, gotas de agua que están flotando en el aire, se descompone la luz blanca y se forman los colores. Ya es justamente producto de la refracción de la luz. El arco iris se produce, repito, gracias a la refracción de la luz. Entonces, ¿qué refracción? Refracción es cuando la luz se desvía al pasar de una sustancia a otra, al pasar de un medio a otro. Ahora, esta refracción de la luz hace también que la luz cambie de velocidad, no solamente de dirección. La luz viaja siempre con una velocidad constante dentro de un medio. Si ese medio es aire o vacío, su velocidad va a ser 300.000 kilómetros por segundo. O lo que ustedes a veces mencionan, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es lo mismo. Esa velocidad, repito, en el vacío o en el aire es de 300.000 kilómetros por segundo. En cualquier otra sustancia, esa velocidad es menor. Ya es menor. Por eso decimos que la velocidad de la luz, pues, es el tope de las velocidades de cualquier partícula, de cualquier elemento en nuestra existencia, de otro universo. No hay partícula que se desplace con mayor velocidad que el de la luz. Entonces, la luz dentro de otra sustancia transparente, cualquiera que sea, se va a propagar, se va a desplazar con una velocidad menor a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Eso de qué va a depender? Dependerá de la naturaleza de los medios, de las sustancias. No es lo mismo que la luz viaje a través del agua que a través del aceite, por ejemplo, o a través del vidrio. No es igual. Y es que cada sustancia, cada material, tiene como característica lo que se llama el índice de refracción. El índice de refracción, pues más o menos te dice el tipo de material. ¿Y cómo se halla el índice de refracción? Dividiendo la velocidad de la luz en el medio entre la velocidad de la luz, o perdón, dividiendo la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Si quiero saber el índice de refracción del vidrio, pues divido velocidad de la luz en el vacío, que es 300.000 kilómetros por segundo, entre la velocidad de la luz en el vidrio. Vamos a cortar la fórmula, vamos a poner más cortita de esta manera. C va a ser velocidad de la luz en el vacío y V será la velocidad de la luz en cualquier otro medio. Como ya dije, esa V siempre va a ser menor que la del vacío. O mejor dicho, C va a ser siempre mayor o igual que V. Por eso se dice que el índice de refracción siempre va a ser mayor o igual que la unidad. Ya todos los valores de n van a ser mayores o iguales que 1. Igual prácticamente se da en el aire nada más. En cualquier otra sustancia el n va a ser mayor que 1. Veamos un ejemplo, a ver. Me piden hallar la velocidad de la luz en el interior de una sustancia transparente cuyo índice de refracción es 1,6. Te das cuenta que a veces ni siquiera te dan el valor de la velocidad de la luz en el vacío, porque eso se supone que debes conocer. Ya si tenemos suerte, pues el examen lo va a proporcionar, pero supone que conocer la velocidad de la luz en el vacío, o sea, los 300.000 kilómetros por segundo. La pregunta es la velocidad de luz en el medio, donde n vale 1,6, ya que la velocidad de luz en el vacío ya es conocida, 300.000 kilómetros por segundo. Hago solamente un cambio de 1,6 con la v y me sale una división de 187.500 kilómetros por segundo. Como ves, esa velocidad siempre va a ser menor que la velocidad de luz en el vacío. Ya, esa es la forma como se halla, cómo se calcula, cómo se determina la velocidad de la luz en cualquier otra sustancia transparentes.
Dentro del fenómeno de la refracción de la luz, y ya sabemos qué significa refracción de la luz cuando pasa de un medio a otro, y al pasar de un medio a otro se va a desviar de todas maneras, así como está en la figura. Pero también está presente el rayo incidente, el rayo refractado y la normal. Y como aquí hay una desviación, pues a este ángulo que está aquí vamos a llamarle ángulo de incidencia. Le llamo I. Y a este ángulo que está en la parte inferior, con la normal siempre, le llamo ángulo de refracción. Y como los medios son diferentes, cada medio tiene su índice de refracción, N1 y N2. Justamente los índices de refracción N1 y N2 están en esta ecuación que se le llama la ley de Snell. N1, N del medio 1, por el seno del ángulo de incidencia, debe ser igual al producto del N2 por el seno del ángulo de refracción, dr. Esta formulita que está acá va a servir para hallar las desviaciones de los rayos. ¿Cuánto se desvió? Por ejemplo, miren, aquí, un rayo luminoso que se desplaza por el aire, ya este es aire, por donde viene el rayo luminoso incidente, ingresa al agua y se desvía, de hecho. Me piden hallar el valor del ángulo teta. Para eso me dicen que el índice de refracción del aire es 1 y el del agua es 4/3. Me dan también el ángulo de incidencia 53. Aplico la ley de Snell y según esa ley, pues N1 por el seno de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. N1 sería el ángulo, el N de A del aire. El ángulo I sería 53. El N2 sería del agua. Y el ángulo R sería el ángulo teta. N del aire es 1, seno de 53 es 4/5. N del agua, según dato, es 4/3. Simplifico los 4 y el 3 pasa a multiplicar, sería 3/5, ¿no? Entonces teta vale 37. Ya, esa es la aplicación de la ley de Snell. Es para averiguar las desviaciones de los rayos luminosos cuando pasan de un lugar a otro, de un medio a otro. Entonces, creo que solamente aquí es saber aplicar nada más esa ecuación y saber efectuar. ¿Ya? Más bien, aquí tenemos otro. ¿Cuánto saldría aquí? La luz va del medio 1 al medio 2. Me dan los ángulos siempre con respecto a la normal, respecto a la perpendicular 53 y 45. Y más bien acá menciona que el medio 1 tiene un índice que vale 5/4 y me pide el índice del medio 2. Por la ley de Snell, aplico la fórmula. N1 del medio 1 es 5/4. El ángulo I es 53. N2 es la pregunta. Y el ángulo R es 45. N1 es 5/4. 53 es 4/5. N2 por seno 45 que vale radio sobre 2. Miren acá 5 con 5 se va y 4 con 4 se va. Todo esto vale 1. El 2 pasa a multiplicar, raíz de 2 pasa a dividir. Y tendríamos esta división que saldría raíz de 2. Ese sería el índice de refracción del segundo medio. A ver, procesen bien. Vean bien. Se entendió entonces la ley de Snell. ¿Vieron cómo se aplica? Dime milagros.
Gracias, cielo. Gracias, milagros. A ver, primero entendamos que es normal. La normal es perpendicular a la línea que separa a los medios. La normal es la perpendicular a la línea que separa a los medios. Por eso hago la pregunta, acá me detuve. ¿Por qué? Porque sabía, digamos, que para algunos se van a marear, ya que en la figura anterior, en el ejemplo anterior, los medios eran horizontales. Mira, la línea que separa el aire con el agua es horizontal. Y yo trazo la normal perpendicular a esa horizontal. Pero fíjense en el siguiente ejemplo. Los medios, ¿cómo están? Son verticales. La línea que separa los medios es vertical. Entonces la normal tiene que ser perpendicular a esta vertical. Ahí está la normal. La línea negra es la normal. No vayan ustedes a pensar que la normal es la vertical. La normal es la perpendicular a esa línea que separa a los dos medios. ¿Me entendieron ahora? Esta línea separa los medios. Trazo la perpendicular, esa línea negra es la normal. Y los ángulos son respecto a esa normal. Por eso es que la solución interviene al 53. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la idea ahora cuál es la normal? Listo. No, está bien, está bien. Pregunten todo lo que puedan. Así es. Ya. Ahora, gracias también a los fenómenos de reflexión y refracción, podamos explicar, por ejemplo, sobre los espejos. Y en los espejos vamos a ver dos tipos de espejos, que son los espejos planos y los espejos esféricos. ¿De acuerdo? Aquí tienen una vela que vamos a ponerlo como un objeto. Y acá tenemos el espejo plano, vertical. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle objeto a la vela. Acá hay un observador. Y mira lo que mira el observador. Mira tú lo que mira el observador. Mira lo que el observador está observando, mirando. Está mirando el espejo. Y va a ver a la vela, pero a través del espejo. No la va a mirar todavía directamente. No, no quiere mirar directamente. Quiere mirarla, pero a través del espejo. Para que eso ocurra, la vela, ¿qué es lo que hace? Envía rayos luminosos. Y hemos explicado cómo es que nosotros no podemos ver. Porque nosotros, al llegar la luz, reflejamos luz. Esa luz es recibida por la otra persona y ya no puede mirar, no puede ver. Entonces, para que esta vela sea reflejada, como cualquier objeto, emite luz hacia el espejo plano. ¿Está claro? La zona que está delante del espejo le vamos a llamar la zona real. Pero hay otra zona que se llama virtual. Es donde se va a formar la imagen. La zona virtual es donde se va a formar la imagen. Vamos a ver entonces lo que la vela hace para que el observador pueda ver su imagen. Le envía rayos, chocan el espejo, se reflejan y llegan al observador. ¿Qué está observando él? Pues toda persona miramos siempre en línea recta. Lo que está mirando es esto. Esto está mirando. ¿Ven? Y mira, la imagen se ha formado en la zona virtual. Por eso que decimos que todos los espejos planos producen imágenes virtuales. ¿Se entendió la idea? La vela envía los rayos luminosos hacia el espejo. Esos rayos rebotan, se reflejan, llegando al observador. Eso es lo que recibe él. Pero como todos miramos siempre en línea recta, entonces lo que realmente él está observando, está mirando la imagen de la vela de esta forma. La ve tal como es, por si acaso.
No solamente eso, sino que esa imagen se va a formar a la misma distancia que se encontraba el objeto del espejo. Por eso que las características de esa imagen de la vela son 4. Una de ellas es que la imagen es virtual, porque la imagen se forma en la zona virtual. Otra característica es que se llama imagen derecha. ¿Qué significa? Que no se ve de cabeza, se ve tal como está la vela. Y no solamente eso, sino se ve del mismo tamaño. Es la tercera característica. Y finalmente, como la imagen está a la misma distancia del espejo que el objeto, pues a eso se le conoce como imagen simétrica. Se encuentra a la misma distancia del espejo que del objeto. Esa es las características de una imagen que se produce en un espejo plano. ¿Se entendió estas características? Bien, entonces, vean esto. ¿A qué distancia X de un espejo plano AB de 1 metro de altura deberá colocarse un observador para ver completamente la imagen del árbol de 11 metros de alto? El AB es el espejo, ¿de acuerdo? El árbol está detrás de él. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el árbol va a emitir sus rayos luminosos para que el observador lo pueda ver, así, desde la parte superior hasta la parte inferior. Y lo que él ve es esta imagen. Como la imagen siempre se forma a la misma distancia del espejo que el objeto, entonces aquí a 20 metros, acá también será 20 metros. Nuestra pregunta es la X. Bueno, acá aplico geometría, pues, porque acá se ha formado un triángulo donde la altura del árbol, que dice el problema, 11 metros, el espejo mide 1 metro, y acá creo que se han formado dos triángulos semejantes, ¿no? Uno chiquito, cuya base es 1 metro, y otro grande, cuya base es el árbol, 11 metros. Entonces aplicamos semejanza de triángulos. ¿Cómo le hacemos? X es a X más 20, como 1 es a 11. El resto ya es la parte matemática. O sea, el espejo mide 1 metro y la persona debe ubicarse a 2 metros del espejo para poder ver toda la imagen del árbol. A eso se refiere. ¿Se entendió este ejercicio? Procesen bien. Uh-huh. A ver, procesen bien. No permiten que se cuelgue el cerebro. Ya, guardado la información. Listo, entonces. ¿Qué ocurre con los espejos esféricos? Bueno, como su nombre lo dice, son espejos que salen de una esfera, pues. No, son parte de una esfera. Y como son parte de una esfera, pues aquí hay dos opciones. Como acá dice, si la parte que refleje la parte interior, el espejo se llama cóncavo. Si la parte que refleje la parte exterior, el espejo se llama convexo. Me refiero a esta figura, ¿ve? Si la parte que refleje la parte de adentro se llama cóncavo. Si la parte que refleje la parte de afuera es un espejo convexo. Otro ejemplo podría ser, bueno, ya estamos prácticamente llegando a la hora de almuerzo y agarran su cuchara. Si la cuchara la ponen así y tú te pones a la izquierda, esta parte hueca sería el espejo cóncavo.
Pero si tú volteas la cuchara, como acá, y te pones acá a la derecha, entonces acá sería tu espejo convexo. ¿Ya? Entonces, esa justamente es la idea de un espejo esférico, porque son parte de una esfera, como si fuesen casquetes. ¿Ya? En la forma como vamos a simbolizar, está así. Esta es una figura que representa un espejo cóncavo, y como son parte de una esfera, pues habrá un centro de la esfera, centro C de la esfera, y habrá un radio de la esfera. ¿Ya? Entonces, es normal leer en estos tipos de problemas espejos esféricos radio de curvatura, que es el radio de la esfera. ¿De acuerdo? Por eso es que a la hora de estudiar este tipo de espejos esféricos, bueno, tenemos que estudiarlo pues en dos partes. Una de ellas, los espejos cóncavos. Y como ves en la figura, siempre la zona que está delante del espejo es la zona real, y en la zona izquierda está el centro de la esfera. Entonces puede decir que entre C y V, que es un punto de la esfera o del espejo, eso sería el radio. ¿Está claro? Lo aclaramos así. Para que sepas más o menos cómo se forma la imagen, se trazan esos radios geométricamente, que no importa, digamos, cómo funciona con exactitud. Lo que a mí me interesa es que el objeto ha proyectado su imagen en el espejo, y para saber dónde se proyecta, se hacen estos trazos adicionales. Un rayo horizontal llega al espejo, se refleja pasando por este punto F, y otro rayo que pase por el punto C, y en la dirección aquí se forma la imagen. En esta figura hay mucha información. Por ejemplo, distancias. Desde el espejo a F mayúscula le llamo F minúscula. Del espejo a donde está la imagen le llamo I. Y del espejo a donde esté el objeto le llamo O. La ecuación que voy a plantear tiene justamente estas tres letras. O, distancia del objeto al espejo. I es la distancia de la imagen al espejo. Y F es la distancia del punto F mayúscula al espejo. Pero ahora van a ver qué cosa es F mayúscula. Empecemos primero por el C. Centro curvatura. Desde C al V, de C hasta el espejo, es el radio de la esfera o radio de curvatura. F se le conoce como foco principal y es el punto medio del radio. AF es el punto medio del radio, entonces, es la mitad. Por eso su importancia. F minúscula se le llama distancia focal. Y la distancia focal, como aquí lo menciona arriba, es R medios, la mitad del radio. I minúscula es la distancia entre la imagen y el espejo. O minúscula, distancia entre el objeto y el espejo. Siempre hasta el espejo. Y la fórmula sería esta vez. Una fórmula que se llama fórmula de Descartes, pero relaciona a la distancia focal, a la distancia de la imagen y a la distancia del objeto. Además de esta fórmula, también existe una que relaciona los tamaños de la imagen con el tamaño del objeto. Tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto es igual al valor absoluto de I sobre O. ¿Por qué valor absoluto? Porque en esta ecuación de arriba vas a ver que a veces te sale valores negativos para el I. Y eso también tiene su explicación que vamos a explicar. TI, tamaño de la imagen, y TO, tamaño del objeto. Mire este ejemplo. ¿A qué distancia de un espejo cóncavo de 30 centímetros de distancia focal se formará la imagen de un objeto ubicado a 90 centímetros del espejo? Lo primero que hay que saber aquí es reconocer los datos. Dice, ¿a qué distancia de un espejo cóncavo se formará la imagen? Ah, la pregunta es I.
El espejo cóncavo tiene 30 centímetros de distancia focal. A eso es F. El objeto ubicado a 90 centímetros del espejo. A, ese es O. Entonces los datos serían así. F 30 centímetros, distancia focal, y O 90 centímetros. Eso entonces nos obliga a utilizar la formulita de Descartes. 1 sobre F, que es 30, 1 sobre O, que es 90, y tendríamos la ecuación de esta manera. El 1 sobre 90 lo pasamos al primer miembro, restando sería, y en esta resta, bueno, acá multiplico por 3, ¿no? 3 por 3, acá 90, 3 menos 1, 2. 2 sobre 90. Le saco mitad y vale 45. Esa es la respuesta. Así nomás la aplicación de esta fórmula. ¿Qué significa este más? Ah, el más cada vez que el i te salga positivo, eso significa que la imagen es una imagen real, por si acaso. Ya eso es solamente convención de signos. Cuando el i sale positivo, significa que la imagen se llama imagen real. Con esa formulita, suficiente. A ver, procesen bien. Ah, si sale la i negativa, significa imagen virtual. Sí, también vamos a hacer un ejemplo más adelante con negativo. De nada, de nada. Listo. Procesado, guardado. ¿Ya? Procesen bien, guarden en la memoria bien, guarden ese archivo bien en la memoria. Ya no le pongan clave nomás. Después se olvidan y después no saben recordar cómo fue la fórmula. Listo, entonces. Como han visto, también los fenómenos de reflexión, refracción. El de reflexión es el más, que les digo, más fácil de entender, capaz de procesar. El de refracción interviene la ley de Snell. Solamente recuerden el N1 por seno de I es igual a N2 por seno de R. Y para el caso de espejos, el espejo esférico nada más el que te va a presentar una fórmula que si tú reconoces bien los datos, entonces no va a haber problema. Bien, chicos, entonces, ahora sí, llega el momento de mostrar, digamos, que se han entendido o no hasta este instante. Solamente el examen son preguntas para verificar nada más si se entendió hasta este momento. ¿Ya? Así que no vayan a pensar que son problemas para la NASA. No, 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 no. Solamente para confirmar nada más el tema. ¿Ya? Entonces, ya se activó el examen, chicos. Entren, saquen 20 porque el examen no está para 18, está para sacar 20. Así que, y regresamos para continuar. ¿Ya? Entren al examen. Es normal el link. Ese es el ají. Ese es el condimento del examen. ¿No? Eso lo hace más bonito todavía.
Bien, Rocío, ¿ve? Todo fácil. Así es. Confirmado entonces. ¿Se entendió? Esa es la idea. Milagros, bien, bien. Josué también. Bacán. Los chicos vayan enviando el examen. No tengan miedo. Bien, cielo. Juan Jesús, bien, bien, bien. Ya ves, Teresita. Elín, ¿cómo te va? Con calma. No te apresures, todavía queda tiempo. Sí, José, claro que sí. Así es. Claro, así te pueden preguntar que se vea totalmente o se vea solo la mitad. O sea, no hay problema. Elín, ya ves. Se pudo, Elín. Nadie, nadie. A ver cómo va. Ajá, 18. También, también. Jaya también. Muy bien. Como siempre, las dos. Y a ver quién más falta. Faltan algunos todavía enviar examen. Envíen nomás con confianza, sin miedo, sin temor. Es parte de la evaluación, parte, digamos, de saber cuánto nos falta por aprender, ¿no? ¿Qué nos falta reforzar? ¿Qué me falta corregir? Sí, es parte de eso. Sí, claro, los nervios van a estar siempre presentes. El nervio siempre va a estar ahí. Como siempre he dicho, los nervios son el condimento del examen, ¿no? Es como un ceviche sin ají que no pique, no es ceviche, pues, ¿no es cierto? Un examen sin nervios no es tan emocionante. Así es. Ya. Faltan algunos todavía. Envíen, envíen. Faltan algunos todavía que tienen que enviar. Así es, José. Eso ya no, ya. Esa es otra analogía, ya no, ya. Años que no escuchaba esa palabrita, José. Una quesadilla. Así. Justamente si los ocurre, por esa razón, a veces los simulacros cobran un papel importante, ¿no? Porque ahí uno se da cuenta cómo enfrentar el examen, ¿no? Y a veces por temor, inseguridad,
Lo resolviste, pero no lo marcaste. Y estaba bien, ¿eh? Ya ese ya es otra cosa, ya pues, ¿no? Te sale respuesta y marcas otra. O de repente sumando 1 más 1 y marcas 3, ¿no? Y tú todavía te enteras, sale 3, dice, sale 3. Y ni cuenta te das del error. Bien, entonces, ajá. Bien, son cosas que ocurren, pues, ¿no? Así son cosas que ocurren. Bien, en todo caso, volvamos, continuemos. En los espejos convexos realmente es lo mismo casi de espejos cóncavos, solamente que hay una particularidad con los espejos convexos. Fíjate dónde está el objeto, mira la curvatura del espejo y dónde está el centro de la esfera. En el anterior, todo estaba en un solo lado. Aquí no. ¿Ves? Ahora la imagen, mira dónde se va a formar cuando se hacen esos trazos que se mencionaba. Se traza un horizontal, luego refleja ese rayo, luego se traza uno hacia el espejo de tal forma que se prolonguen pasando por F y por C. En esa intersección se forma la imagen. Pero lo importante es que la imagen se ha formado en la zona virtual, ¿ya? Y las distancias siempre son respecto al espejo. Esas tres distancias. Del espejo a la imagen es I, del espejo al punto F, que es el punto, es el foco, se le llama F minúscula, distancia focal, y del espejo al objeto es O. Siempre las tres letras. La convención de signos te dice que cuando el espejo es convexo, la distancia focal va a ser negativa. Y cuando el espejo es cóncavo, la distancia focal va a ser positiva. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a qué distancia un espejo convexo de 6 metros de distancia focal? Y eso es para que recuerden que acá dice que cuando se trata de espejo convexo, F es negativo. Entonces aquí, si acá me dice que su distancia focal es 6 metros, a la hora de colocar los datos, mira, ya le puse el menos. El menos es para indicar que se trata de un espejo convexo. Dice, ¿a qué distancia un espejo convexo de 6 metros de distancia focal se formará la imagen de un objeto ubicado a 2 metros del espejo? El objeto se encuentra a 2 metros. Con O no hay problema. El problema va a ser con F. Ya, el menos 6 se pone el menos para indicar que se trata de un espejo convexo. Si tú no le pones el menos, estarías resolviendo un problema, pero de un espejo cóncavo, no el que te están proponiendo. Ya por eso es importante el signo menos. Entonces aplico la fórmula y a la hora de reemplazar se coloca el signo también. Paso el 1/2 al primer miembro y tendría la respuesta así. En esta suma de términos negativos me sale pues, ¿cuánto es acá? 3 con 1, 4, 4 sextos, 3 medios. 1,5 negativo. Y aquí es donde también la aclaración. Cuando el I sale negativo se trata de una imagen virtual. Ya habíamos visto un ejemplo anterior que la I salía positiva y decíamos que cuando I es positiva, la imagen es real. Pero si sale negativa es virtual.
Ujú. Bien, seguimos entonces. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya esto sí lo pueden hacer ustedes, ¿ah? Un rayo de luz incide consecutivamente en dos espejos angulares. Angulares es porque forma un ángulo de 50, tal como se ve en la figura. Me piden hallar el valor del ángulo X. Ya, a ver cuánto les sale a ustedes. Demuestren sus conocimientos geométricos, saber matemáticos. Ujú. Tres respuestas diferentes. Porque Su dice 150, Hayek dice 130, Milagro 100. Cielo 130, igual que Hayek. A ver, alguien más, a ver. Ujú. No, parece que esta vez es solo Hayek. A ver, el equipo, a ver, falta el equipo. Te escogiendo la respuesta. Ajá, que no coinciden, pues no coinciden. Está bien que discrepen. No coinciden, no coinciden, pues. A ver, alguien más. Aunque son 130. Ajá. A ver, a ver. Yasuri, 130. 130. Ya, a ver. Para que no se rayen, vamos a plantearlo, ¿ya? Listo. Apuntamos por el equipo Hayek. Ujú. Eso digo yo, Eileen. A ver, vamos a ver.
Primero que el rayo que viene por acá, voy a trazar aquí la normal y según la teoría, estos ángulos valen igual y por lo tanto aquí es 90 menos teta. Y si aquí trazo otra normal, estos ángulos miden igual. Y acá sería 90 menos alfa. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Miren, aquí voy a trazar una normal. Y los ángulos de incidencia con de reflexión valen igual. Ya, he puesto teta, teta, y acá debe ser 90 menos teta. Luego trazo acá la otra normal, el otro espejo. Si aquí es alfa, aquí es alfa. Por lo tanto, acá debe ser 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ya. Entonces ahora, el valor de X aplicando tu geometría en este triángulo, X es la suma de 2 teta más 2 alfa o 2 alfa más 2 teta. Esa es la primera ecuación que podría obtener. X es 2 alfa más 2 teta. Ahora fíjate en el otro triángulo aquí que se forma con el espejo y este rayo. La suma de los ángulos interiores del triángulo pues suman 180, ¿no? Entonces sumo entonces 90 menos alfa más 90 menos teta y más 50 me tiene que dar 180. 90 más 90, 180 y con el 180 se va. Y aquí me queda que alfa más teta igual a 50. Si esa suma lo reemplazo en la ecuación 1, 2 por 50, esa sería la respuesta. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? A ver, full geometría. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? A ver, procesen bien. Geometría. Listo. Segundo ejercicio. Una persona se encuentra parada a 1 metro de un espejo plano. Si el espejo es alejado de la persona 0,8 metros hacia la derecha, hallar la distancia que se desplazará la imagen. Ajá, ¿cómo es eso? O sea, se supone que la persona no se va a mover. Quien se va a mover es el espejo. Si el espejo se mueve a la derecha 0,8 metros, la imagen también se debe mover. La pregunta es cuánto se moverá la imagen. ¿Saben cómo hacerlo? 2. Juan Jesús dice 2.
A ver, de repente el problema está, justamente es eso. Eso le preguntaba. ¿Saben cómo plantearlo? Ujú. Claro, no es que también tienen que ustedes intentar en base a un enunciado, ¿no es cierto? Ya esa es la idea también. Porque miren, si aquí está la persona a 1 metro, aquí está el espejo, la imagen estará más o menos ahí y también a 1 metro del espejo. Esta es la imagen. Ahora, el problema dice, si el espejo lo movemos a la derecha, a 0,8 metros hacia la derecha, la imagen no se va a quedar ahí, se va a formar en otro sitio. Ya moví el espejo, lo moví 0,8 metros. Sí, sí, ahí está el espejo, lo muevo a la derecha 0,8 metros, pero la imagen no se va a quedar aquí. Recuerden que la imagen se va a formar siempre a la misma distancia del espejo que la distancia entre la persona, el objeto y el espejo. Entonces la imagen se formará por aquí ahora. La pregunta es, ¿cuánto se movió la imagen? Esta es la incógnita. ¿Ya? Pero la solución está en lo que acabo de mencionar. La imagen siempre se formará a la misma distancia del espejo que de la persona al espejo. Entonces, trazo acá una distancia y de la persona al espejo hay 1,8 metros. 1 metro más 0,8, 1,8. Acá también tiene que haber 1,8 metros. Ya en la figura ya te da la solución ya. Dices, 1 metro más X me tiene que dar 0,8 más 1,8. 1 más X es igual a 0,8 más 1,8. Aquí hay 2,8, o 2,6, perdón. 2,6. Que si este 1 pasa a restar, pues estaría 1,6. Esa es la respuesta. Sí, 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 claro. Así es, Josué. Más bien, si ustedes quieren una fórmula para eso, si quieren ustedes una fórmula para eso, ¿se han dado cuenta cuánto avanzó el espejo y cuánto avanzó la imagen? ¿Se han dado cuenta de la relación de lo que avanzó el espejo y lo que avanzó la imagen? Miren la relación que hay. Miren la relación que hay. ¿Ah? ¿Cuánto avanzó el espejo y cuánto se movió la imagen? El espejo se movió 0,8. ¿Y la imagen? Ajá. Siempre será el doble, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso te olvides cómo demostrar, siempre será el doble. Si el espejo avanza a una cierta distancia, la imagen se va a duplicar, avanzará a una distancia doble. Ya, uno más, uno más. Hallar el tiempo que tarda un rayo luminoso en cruzar una placa de un material transparente de índice de refracción 5/3, sabiendo que la placa tiene un espesor de 9 centímetros. Ya, a ver, ¿cómo lo planteas? La idea también es ganar seguridad en el planteamiento. Ya, ¿cuánto sale el ejercicio 3? Si el espejo avanza una cierta distancia, la imagen, ajá, la distancia que se mueve la imagen es el doble. Así de Teresita. Si el espejo avanza una cierta distancia, la distancia que se mueve la imagen es el doble.
Ajá, claro. Ya está mejor. A ver, lo hacemos entonces. Miren, todo está en el planteamiento. Los datos que yo rescato de ese enunciado es que el índice de refracción vale 5/3. La velocidad de la luz, de hecho ya sabemos que eso es tácito, 300.000 kilómetros por segundo, y el espesor de la placa transparente es 9 centímetros. Para tener una mejor idea, hacemos una pequeña gráfica. Ahí está una placa de 9 centímetros de espesor y el rayo luminoso va a cruzar la placa, va a cruzar los 9 centímetros. El rayo está atrás. Mira, está cruzando la placa transparente, está cruzando los 9 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto tarda ese rayo de luz en atravesar esa placa? Ya, entonces voy a convertir nada más o expresar los 300.000 kilómetros por segundo en 3 por 10 a la 8 metros por segundo mejor. Porque lo que voy a hacer acá primero es hallar con qué velocidad viaja la luz dentro de esa placa transparente. Porque este valor de 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz, pero en el vacío, en el aire, no dentro de ese cuerpo transparente. Entonces voy a averiguar cuál es la velocidad de la luz dentro de esa placa transparente. Para eso voy a utilizar la fórmula de índice de refracción. Velocidad de la luz en el vacío entre velocidad de la luz dentro de ese medio transparente. N vale 5/3, C vale 3 por 10 a la 8. Entre velocidad. Aquí sale 9 quintos. 9 quintos es 1,8 por 10 a la 8. Ya tengo la velocidad con que viaja la luz dentro de ese material. Ahora voy a hallar el tiempo. ¿Cómo? Siempre la luz va a viajar con velocidad constante, es decir, puedo aplicar la fórmula del MRU. El tiempo y la distancia entre velocidad. ¿Qué distancia tiene que recorrer? 9 centímetros. En metros sería 9 por 10 a la menos 2. 9 por 10 a la menos 2. Y la velocidad 1,8 por 10 a la 8. Bueno, en todo caso acá sería 5 por 10 a la menos 10 segundos. Esa es la respuesta para este ejercicio. A ver, ¿así está bien? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, si no hay preguntas, no hay dudas, se entendió. Me alegra por todo eso. Entonces, damos por terminada la clase el día de hoy. El tiempo ya no ganó y nos volveremos a encontrar la próxima clase.